Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Las estrellas parecían tranquilas esa noche, demasiado tranquilas para un hombre que había visto la guerra. Yo estaba de pie al borde del puente de mando, con las manos apretadas a la espalda, contemplando el mar negro del espacio donde debería haber estado la flota. 40 naves, todas armadas hasta los dientes, todas forjadas con el sudor y la sangre de las últimas industrias que le quedaban a la Tierra, y ahora se habían ido, desaparecidas sin dejar rastro. Ninguna llamada de auxilio, ningún resto, ni siquiera el leve susurro de radiación. Solo silencio. El silencio siempre tiene peso en la guerra. No significa paz. Significa algo peor. Durante semanas, los alienígenas nos habían estado observando. Se hacían llamar los Eltari, una raza orgullosa que creía que su imperio había durado 10.000 años porque nadie había tenido el valor de enfrentarse a ellos. No se equivocaban. La mayoría de las especies se rendían a la primera vista de sus flotas. Pero la humanidad, no fuimos criados para arrodillarnos. Fuimos criados para sobrevivir, para salir de la extinción arañando con los dientes si era necesario. Y nos odiaban por ello. Los rumores se extendieron rápidamente tras la desaparición. Algunos decían que los alienígenas emboscaron a la flota y la aniquilaron. Otros susurraban que nuestros propios comandantes nos traicionaron, vendiendo coordenadas por supervivencia o beneficio. Pero yo sabía la verdad. La flota no había sido destruida. Estaba oculta. Y si el alto mando de la Tierra había seguido adelante con lo que yo sospechaba, entonces la galaxia aún no había conocido el miedo. Recuerdo la última vez que vi al almirante Ryder, un viejo cabrón testarudo con una cicatriz que le bajaba por un lado de la cara. El tipo de hombre que parecía tallado en acero. Se inclinó sobre la mesa hacia mí en aquella sala de guerra tenuemente iluminada, su voz grave, sus ojos ardiendo como carbones. Creen que saben cómo lucharemos, dijo. Pero no tienen ni idea. Nunca se han enfrentado a los humanos en nuestros términos. No le entendí en ese momento. Pero cuando la flota se oscureció, cuando cada baliza, cada señal, cada transpondedor simplemente se apagó, sus palabras regresaron como un fantasma. Los Eltari se reían de nosotros en sus transmisiones, nos llamaban cobardes, nos llamaban simios primitivos huyendo de una guerra que no podíamos ganar. Incluso difundieron su propaganda en nuestras colonias capturadas, exhibiendo nuestra supuesta derrota como un trofeo cósmico. Pero yo sabía lo que ellos no sabían. La Tierra no huye. No cuando importa. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas vacías, llegó un mensaje a través del canal seguro. Sin encabezados de encriptación, sin identificación, solo una simple frase grabada en la pantalla en texto crudo. La sombra tiene dientes. Mi pecho se oprimió. Supe entonces que la flota no había desaparecido. Se había transformado. Los Eltari no creían en fantasmas, pero estaban a punto de hacerlo. Me guardé ese mensaje. El mando no necesitaba otra teoría. Los políticos ya estaban temblando, listos para firmar tratados que encadenarían a la Tierra durante siglos. Nunca entendieron el costo de la debilidad. Pero hombres como yo, hombres como Ryder, lo habíamos visto de primera mano. La debilidad hace que te masacren. Los primeros informes llegaron 3 días después. Un convoy de patrullas Eltari había desaparecido cerca del cinturón de Kuros. 24 naves desaparecidas. No dañadas, desaparecidas. Sin escombros, sin cajas negras, sin supervivientes. Igual que la flota de la Tierra. Luego otro convoy, luego una estación de guarnición, luego un centro de suministros. Cada vez, la misma historia. Silencio. La galaxia empezó a susurrar. Los humanos no habían sido destruidos.
Los humanos estaban ahí fuera, cazando. Por primera vez en mi vida, vi a los Celtari asustados. No por las batallas. Estaban acostumbrados a la guerra. Sino por lo desconocido. No podían rastrearnos. No podían predecirnos. Sus escáneres mostraban espacio vacío. Sus registros mostraban silencio. Y sus flotas mostraban agujeros abiertos en ellas, uno tras otro. Y sin embargo, incluso mientras nuestros enemigos temblaban, sentí un peso dentro de mí. Quería creer que estábamos ganando, que el plan de Ryder se estaba desarrollando como él pretendía. Pero no podía quitarme el miedo de que, en lo que sea que se hubiera convertido la flota, lo que sea que estuviera haciendo ahí fuera en la oscuridad, podría no volver siendo la misma. Los hombres desaparecen en la guerra. A veces no regresan como hombres. Y así, cuando el segundo mensaje me llegó, grabado en la pantalla de comunicaciones con ese mismo texto crudo, sentí tanto orgullo como pavor. La sombra se alimenta. La guerra tiene una forma extraña de doblegar el tiempo. En medio de ella, las horas se alargan como años, mientras que las semanas se desvanecen en un parpadeo. Después de los primeros susurros sobre los convoys Celtari desaparecidos, el tiempo perdió su ritmo para mí. Cada día traía noticias de otro silencio. Ya no eran solo convoys. Eran puestos de avanzada, instalaciones de investigación, puestos de escucha. Lugares que los Celtari creían intocables estaban siendo engullidos en la oscuridad. El puente de mando donde trabajaba olía a metal frío y café rancio. Un lugar donde el agotamiento se aferraba a cada hombre como una segunda piel. Los oficiales murmuraban sobre tabletas de datos, sus rostros pálidos bajo el brillo azul de las pantallas tácticas. Vi la duda en sus ojos, la forma en que me lanzaban miradas nerviosas como si yo pudiera tener respuestas. Pero no tenía ninguna. Solo tenía los mensajes. Y no eran para todos. La sombra tiene dientes. La sombra se alimenta. Eso era todo lo que el almirante Ryder, o quienquiera que estuviera enviando estos mensajes, quería que supiéramos, nada más. Repetía las palabras en mi mente como un disco rayado. Dientes, alimentarse. La imaginería era deliberada. Esto no era solo estrategia. Era depredación. La flota no estaba librando una guerra convencional. Se habían convertido en algo más. No me atreví a compartir los mensajes con el mando. Los políticos entrarían en pánico, los almirantes discutirían, y los líderes civiles, parásitos sin espina dorsal envueltos en trajes caros, exigirían contención. Ya estaban demasiado ansiosos por cambiar dignidad por supervivencia, listos para arrodillarse ante los Celtari a cambio de migajas. No entenderían lo que Ryder estaba haciendo. Pero yo sí, al menos en parte. No nos estábamos escondiendo. No nos habíamos ido. Estábamos cazando. La primera confirmación real vino de transmisiones Celtari interceptadas. Sus grabaciones de voz eran frenéticas, su lenguaje lleno de grietas de miedo. Estas eran las mismas criaturas que una vez se jactaron de que la humanidad era indigna de atención. Nada más que primates ruidosos arañando los bordes de las estrellas. Ahora hablaban de nosotros como monstruos. Una grabación todavía resuena en mis oídos. Un oficial Celtari, con la voz temblorosa, susurrando a una unidad de comunicaciones. No vimos nada. Nada. Los escáneres mostraban espacio vacío. Y de repente estaban dentro de nosotros. Sombras, fuego, gritos, y luego nada. Desaparecidos. Fue como luchar contra el propio vacío. ¿Cómo se lucha contra el vacío? La línea se cortó después de eso. La reproduje una y otra vez hasta que me supe cada sílaba. El miedo es universal. No importa la especie, puedes oír cuando rompe a un hombre, o como sea que se llamaran los Celtari. Esa era la prueba que necesitaba. La flota no había sido destruida. Se habían deslizado fuera del alcance de la detección, desaparecido de la vista del enemigo, y ahora los estaban desangrando. Pero, ¿cómo? La Tierra no tenía tecnología de camuflaje, no a la escala de una flota completa. Nuestras naves no eran invisibles. No eran mágicas. Sin embargo, de alguna manera habían desaparecido de todos los escáneres del espacio conocido. La idea me carcomía.
Tal vez era una nueva tecnología, algún prototipo en el que Ryder había apostado todo. O tal vez era algo más oscuro, algo nacido no de la ciencia, sino de la desesperación, el tipo de cosas que los gobiernos entierran en archivos clasificados y fingen que no existen. Recordé los rumores, experimentos sobre resonancia cuántica, deformando la luz y el sonido hasta el silencio. Naves deslizándose entre dimensiones por fragmentos de segundos. El tipo de proyectos de los que susurraban los ingenieros que luego desaparecían sin dejar rastro. Si Ryder había llevado esa tecnología al campo de batalla, entonces quizás la flota había cruzado la línea que la humanidad no debía cruzar. El silencio de las estrellas nunca se había sentido tan pesado. 3 semanas después del primer mensaje, fui convocado a una cámara segura en las profundidades del complejo militar. Los guardias en la puerta llevaban rifles con los dedos peligrosamente cerca de los gatillos, como si tuvieran más miedo de lo que había dentro que de mí. La cámara era pequeña, sus paredes revestidas con un blindaje lo suficientemente grueso como para bloquear cualquier transmisión. En el centro de la mesa había un único dispositivo, una unidad de comunicaciones, analógica, antigua, modernizada con capas de encriptación. El tipo de tecnología que usas cuando no confías en la red digital. Cuando parpadeó y cobró vida, lo vi. El almirante Ryder. Su rostro era más viejo, más duro, más demacrado de lo que recordaba. La cicatriz en su mejilla parecía más profunda, como si las propias sombras la hubieran abierto. Sus ojos eran pozos negros, no de vacío, sino de resolución. «Comandante», dijo. Su voz era grave, pero firme. «¿Ha visto los mensajes?» Asentí. «Bien. Entonces sabe que seguimos vivos. Más vivos de lo que esos bastardos de ahí fuera pueden imaginar». Quería preguntarle dónde estaba, cómo había desaparecido la flota, cómo estaban logrando esto. Pero levantó una mano. «No me haga preguntas para las que no quiere respuestas». Dijo, «Lo que estamos haciendo aquí fuera, no es algo que se pueda explicar. Todavía no. Quizás nunca». «Almirante, los altos mandos creen que está muerto», dije. «Están a punto de firmar los términos de rendición. Creen que la Tierra ha perdido». Sus labios se curvaron en algo entre una mueca y una sonrisa. «Que lo hagan. Cuanto más crean los Eltari que estamos acabados, más sangrarán cuando ataquemos. El miedo es un arma, comandante, y ahora mismo es más afilada que cualquier espada». Se inclinó más cerca de la cámara, su rostro una silueta oscura contra el resplandor. «La flota no ha desaparecido. Simplemente hemos entrado donde ellos no pueden seguirnos. Y desde aquí, cazamos. Cada nave Eltari que tomamos, cada estación que destripamos, alimenta a la sombra. ¿Entiende? Nosotros somos la sombra ahora». Se me secó la boca. ¿Y qué pasa cuando la sombra regrese a la Tierra? Por un momento, el silencio se alargó. Luego, la expresión de Ryder se endureció. «Rece para que nunca tenga que descubrirlo». La pantalla se apagó. No dormí esa noche. No pude. Me senté en mis aposentos mirando al techo, escuchando sus palabras una y otra vez. «Nosotros somos la sombra ahora». Al día siguiente, los Eltari contraatacaron. O al menos lo intentaron. Flotas enteras se movilizaron. Miles de naves peinando sectores, cazando fantasmas. Llegaron informes de bombardeos aleatorios. Colonias cristalizadas. Puestos de avanzada obliterados, no porque nos hubieran encontrado, sino porque estaban atacando a ciegas. No podían encontrar la flota, así que castigaron a los civiles en su lugar. Y sin embargo, incluso con su rabia, incluso con sus ejércitos extendiéndose como un reguero de pólvora, las desapariciones continuaron. Otro grupo de batalla desapareció cerca de los soles gemelos de Draos. Una flota de portaaviones de 60 naves se convirtió en silencio en un abrir y cerrar de ojos. Las transmisiones Eltari cambiaron. Ya no había burla. Ahora ladraban amenazas. Sus voces teñidas de algo que no podían ocultar del todo. Miedo. Vi un discurso de su alto canciller, una criatura hinchada con ojos pálidos y sin párpados. Sus palabras resonaron por las estrellas. «Estos humanos son alimañas.
Son sombras, pero las sombras pueden ser quemadas. Quemaremos cada mundo que toquen. Iluminaremos el vacío hasta que no tengan donde esconderse. Pero incluso mientras despotricaba, sus manos temblaban. No puedes quemar lo que no puedes ver. El punto de inflexión llegó un mes después. Los Eltari despacharon su acorazado insignia, el Borax-Ras, una bestia de nave del tamaño de una ciudad, erizada de armas que podían destrozar lunas. Estaba escoltado por 200 naves de guerra, una flota diseñada no para la guerra, sino para la aniquilación. Su misión era clara: atraer a los humanos, aplastarlos en un golpe decisivo y acabar con los susurros de sombras de una vez por todas. Monitoreé las transmisiones desde la seguridad del centro de mando de la Tierra. Durante horas, las naves Eltari merodearon por la expansión de Carus, sus sensores gritando en el vacío. Nada, solo el zumbido silencioso de las estrellas. Luego, sin previo aviso, la señal del acorazado vaciló. Las escoltas informaron de lecturas extrañas, fantasmas en sus escáneres, puntos de velocidad imposible. Sus comunicaciones se llenaron de estática, con fragmentos de gritos. Y luego el acorazado quedó en silencio. No destruido, no inutilizado. Silencioso. 200 naves rompieron la formación en pánico. La mitad de ellas desaparecieron en minutos. El resto huyó, sus transmisiones confusas por el terror. Una frase se repetía una y otra vez en el caos. Están dentro del casco. Están dentro del casco. Nunca olvidaré la expresión en los rostros de los almirantes cuando la transmisión se cortó. Hombres que habían pasado décadas en la guerra. Hombres endurecidos por la masacre, mirando con los ojos muy abiertos como niños asustados. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje en la unidad de comunicaciones. El mismo texto crudo grabado en la pantalla. La sombra devora. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Ryder no solo estaba luchando contra los Eltari. Los estaba consumiendo. Los convoys desaparecidos, las estaciones silenciosas, los acorazados tragados enteros. No era destrucción, era absorción. La flota no estaba disminuyendo, estaba creciendo. Y si Ryder tenía razón, si la sombra realmente había tomado forma, entonces la humanidad había desatado algo que la galaxia nunca olvidaría. Ni siquiera nosotros. Los días posteriores a la desaparición del acorazado fueron el silencio más ruidoso que jamás había conocido. Las ciudades de la Tierra bullían de rumores. Las colonias susurraban como niños asustados. Y sin embargo, nadie decía la verdad abiertamente. Todos sabían que algo estaba sucediendo. Algo vasto y antinatural, pero ninguno de nosotros podía ponerle palabras. El mando intentó darle un giro a la historia. La versión oficial era que el acorazado había sido destruido en una audaz emboscada, una victoria de la táctica y la valentía. Pero yo había visto las transmisiones. No había habido explosiones, ni una gloriosa última resistencia. El Borax-Ras y sus escoltas simplemente se habían apagado como los demás. Y luego vino el mensaje. La sombra devora. Esa frase me siguió a todas partes. Se me pegó como una maldición. Incluso en la ducha, incluso cuando intentaba dormir, me encontraba susurrándola en voz baja sin darme cuenta. La sombra devora. No la sombra lucha. No la sombra resiste. Devora. Empecé a preguntarme si Ryder había perdido el control del arma que había desatado, o peor, si el control nunca había sido parte del plan. Los alienígenas, por su parte, se estaban desmoronando. Las transmisiones interceptadas revelaron grietas en su imperio. Los comandantes discutían, los gobernadores huían de sus puestos. Flotas enteras abandonaron sus posiciones para perseguir sombras en direcciones alocadas. Los Eltari habían construido su imperio sobre el miedo, sobre la certeza de que su ejército era inquebrantable. Ahora esa certeza se había esfumado, reemplazada por algo que nunca habían conocido, la duda. Pero el miedo no solo debilita, también retuerce. En su desesperación, los Eltari se volvieron más brutales. Las colonias cercanas a la frontera fueron masacradas. Los transportes civiles fueron cazados y quemados.
Planetas enteros fueron arrasados como castigo por una supuesta colaboración humana. No era estrategia. Era rabia. Estaba en el centro de mando viendo los informes de bajas desplazarse por la pantalla. Millones de muertos y todavía ninguna palabra de Ryder. Solo los mensajes. El siguiente llegó después de la masacre de la colonia Farpoint, un asentamiento de 40.000 almas que nunca habían sostenido un rifle. La sombra recuerda. Ese casi me rompe. Empecé a soñar con él, con Ryder. A veces lo veía en esa tenue sala de guerra, inclinado sobre la mesa, su cicatriz captando la luz. A veces lo veía de pie al borde de un campo de estrellas, mirando al abismo con esa mirada de hierro, susurrando frases que no podía oír del todo. Y a veces lo veía como algo más. Su rostro se derretía en la sombra, sus ojos brillando como carbones, su voz ya no era la suya. La peor parte era despertar y no estar seguro de qué versión de él era real. Fue 6 semanas después de la desaparición del acorazado que la verdad finalmente me llegó. No de Ryder, no de los altos mandos de la Tierra, sino de los propios Celtari. Interceptamos una comunicación de alto nivel encriptada con capas de código, pero nada es inquebrantable. Cuando la abrimos, lo que leí me revolvió el estómago. Los Celtari no solo estaban perdiendo naves. No solo estaban siendo destruidos. Los supervivientes, pocos como eran, informaron que humanos abordaban sus naves. No en transbordadores, no en incursiones convencionales, sino emergiendo de las propias paredes de sus naves, atravesando mamparos como fantasmas. Y no estaban matando a todos. Se los estaban llevando. Tripulaciones enteras, miles de soldados alienígenas, capturados vivos y arrastrados al silencio. Los Celtari no sabían dónde. No entendían cómo. Pero describieron las secuelas en una frase escalofriante repetida en múltiples informes. Sus naves se convirtieron en las nuestras. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que Ryder había hecho. No estaba destruyendo las flotas Celtari. Las estaba absorbiendo. Sus naves, sus armas, su gente, devoradas por la sombra. Los altos mandos se negaron a creerme cuando se lo dije. Me acusaron de difundir propaganda enemiga, de caer en mentiras diseñadas para sembrar el miedo. Pero la verdad estaba allí, en el silencio, en los crecientes agujeros negros en los mapas estelares donde una vez estuvieron flotas enteras. Y en el fondo, no lo dudé. Conocía a Ryder. No era el tipo de hombre que se detenía a medias. Siempre había dicho que la supervivencia no era suficiente. Que para vivir de verdad, teníamos que hacer que la galaxia nos temiera. Pero esto era más que miedo. Esto era transformación. La siguiente vez que me contactó, no fue por texto. La unidad de comunicaciones parpadeó tarde una noche, bañando mis aposentos en una luz pálida. Mi corazón martilleaba mientras su rostro aparecía en la pantalla. Solo que ya no era exactamente su rostro. Su cicatriz era más profunda, sus ojos más oscuros. Su piel parecía más delgada, estirada sobre el hueso, como si la propia sombra se hubiera filtrado bajo ella. Y su voz llevaba un eco, como 2 hombres hablando a la vez. Comandante, dijo, ¿ha visto lo que hemos hecho? Tragué saliva. He visto los informes. No solo los están combatiendo, se los están llevando. Un destello de orgullo cruzó sus rasgos retorcidos. Sí, cada nave que reclamamos nos fortalece. Cada tripulación que absorbemos expande la flota. Nos hemos vuelto más que humanos. Somos la sombra ahora, y la sombra crece. Mis puños se cerraron a mis costados. ¿A qué costo, almirante? ¿En qué nos está convirtiendo? Sus ojos ardieron a través de la pantalla. En supervivientes. Los Celtari gobernaron esta galaxia con terror. Ahora aprenderán un nuevo terror. El nuestro. ¿Y cuándo termine? Pregunté. Cuando se hayan ido, cuando la guerra esté ganada, ¿qué pasará entonces? ¿Volverán a la Tierra? ¿Traerán esta sombra a casa? Durante un largo momento, no respondió. Luego se inclinó más cerca, su rostro llenando la pantalla. No hay vuelta atrás, dijo. La transmisión se cortó. No le conté a nadie sobre esa conversación.
No me habrían creído. O peor, me habrían creído y habrían entrado en pánico. ¿De qué serviría decirles a los líderes de la Tierra que su mayor almirante se había convertido a sí mismo y a la flota en algo que ya no era del todo humano? Aún así, la evidencia se acumulaba. Los ataques de la sombra se volvieron más audaces. Ya no solo emboscadas, sino asedios directos. Las fortalezas Celtari fueron engullidas por completo. Sus defensores nunca más fueron vistos. Las patrullas hablaban de oír susurros en el vacío, voces que los desviaban de su curso. Las tripulaciones informaban de sombras moviéndose en el rabillo del ojo, incluso cuando los escáneres no mostraban nada. Ya no era solo guerra. Era una cacería espectral. Y entonces llegó el día en que la sombra habló, no solo a mí, sino a todos. Sucedió durante una transmisión Celtari en vivo. Su alto canciller estaba pronunciando otra de sus diatribas, jurando borrar a la humanidad de las estrellas, sus ojos sin párpados brillando de furia. Millones en toda la galaxia observaban. Y entonces la señal se fracturó, la pantalla parpadeó, la voz del canciller se distorsionó en estática. Por un momento, solo la oscuridad llenó la transmisión. Luego surgió una nueva imagen. Una figura sombría envuelta en negro, sus rasgos cambiando como el humo. Detrás de ella, se cernía el vago contorno de naves de guerra, más masivas que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido, sus cascos cubiertos de marcas alienígenas. Naves que una vez pertenecieron a los Celtari, ahora retorcidas, transformadas. Cuando la figura habló, su voz era estratificada, docenas de voces superpuestas en una sola. Somos la sombra. Somos la humanidad renacida. Nos cazaron. Se burlaron de nosotros. Y ahora nos alimentarán. Las propias estrellas recordarán nuestra hambre. La transmisión se cortó, pero el daño estaba hecho. En toda la galaxia, miles de millones lo habían oído. La humanidad no estaba muerta. La humanidad no estaba rota. La humanidad se había convertido en algo contra lo que los Celtari no podían luchar, ni siquiera comprender. El miedo en los ojos del canciller cuando su propia transmisión se reanudó me lo dijo todo. El imperio se había resquebrajado. Pero el miedo no es solo para los alienígenas. Esa noche, solo en mis aposentos, me miré al espejo. Por primera vez, me pregunté si Ryder tenía razón. Si realmente no había vuelta atrás. Si la humanidad había cruzado una línea que nunca podríamos desandar. Porque cuando cerraba los ojos, ya no solo oía su voz. Oía susurros. Susurros en la oscuridad llamándome. La sombra estaba creciendo. Y no solo estaba ahí fuera, en el vacío. Se estaba acercando, más cerca de la Tierra, más cerca de mí. Y en el fondo, en esa parte de mí que odiaba admitir que existía, sentí algo peor que el miedo. Sentí orgullo. La galaxia cambió después de esa transmisión. Ya no era una guerra entre humanos y Celtari. Era algo peor, algo primal. Los imperios se construyen sobre reglas, sobre tratados, sobre guerras libradas por recursos o por orgullo. Pero lo que Ryder desató no era un imperio. No era diplomacia. Ni siquiera era guerra como la entendíamos. Era hambre. La sombra se extendió como una enfermedad. Cada semana, más flotas Celtari desaparecían. Sus grandes centros comerciales se apagaban en silencio. Sus mundos fortaleza caían sin una sola batalla registrada. Algunos decían que los Celtari los estaban abandonando, huyendo más profundamente en su imperio. Pero yo sabía la verdad. Ryder no estaba abandonando esos lugares. Los estaba consumiendo. Y cada vez que lo hacía, la flota se hacía más fuerte. Nuestros informes de inteligencia ya no podían ocultarlo. Los analistas rastreaban siluetas de naves, diseños de cascos y marcas. La flota sombra ahora contenía naves de todas las marcas, humanas, Celtari y otras que ni siquiera reconocía. Naves que pertenecían a especies menores atrapadas en el fuego cruzado, arrastradas al mismo abismo. La flota se había convertido en un leviatán de retazos. Y a donde quiera que iba, el silencio la seguía. La tierra no estaba unida en orgullo. Lejos de eso. En la superficie, la gente común celebraba.
La máquina de propaganda pintaba a Ryder como un héroe, el mayor almirante que la Tierra había conocido. Un hombre que había convertido la desesperanza en venganza. Las multitudes vitoreaban en las calles cuando los informes de otra flota Celtari desaparecida llegaban a las noticias. Pero en las altas esferas del poder, en las salas de guerra y en los búnkeres, el ambiente era diferente. El miedo se aferraba a cada palabra. Ya nadie confiaba en Ryder. No del todo. La flota no enviaba informes detallados, no reconocía órdenes, ni siquiera respondía a transmisiones directas. Todo lo que teníamos eran esos malditos mensajes. La sombra tiene dientes. La sombra se alimenta. La sombra recuerda. La sombra devora. Y ahora la galaxia misma había oído su voz. Me senté en una de esas salas de guerra una mañana amarga, de esas donde el aire apestaba a oxígeno reciclado y sudor. La mesa estaba rodeada de almirantes y políticos, sus rostros pálidos, sus ojos inyectados en sangre por las noches de insomnio. Un holograma del mapa estelar parpadeaba en el centro, sectores enteros parpadeando en rojo, indicando silencio Celtari. «Están ganando por nosotros», dijo uno de los generales, su voz demasiado alta, demasiado forzada. «Ryder está destrozando a los Celtari. ¿Entienden? Está destripando un imperio que se mantuvo durante milenios. Deberíamos estar agradecidos». «¿Agradecidos?», escupió otro. Un asesor civil con el pelo engominado. ¿Se oye a sí mismo? No sigue órdenes. No se coordina con nosotros. Se ha descontrolado por completo. Ya no responde ante la Tierra. Responde ante lo que sea en lo que se ha convertido. Sigue siendo humano, insistió el general, pero pude ver la duda en sus ojos. Yo no dije nada, porque ya no estaba seguro. Los susurros no habían cesado. Al principio, pensé que solo eran sueños, que estaba sobrecargado de trabajo, atormentado por las cosas que había visto, las cosas que había elegido no contar a los demás. Pero para entonces, los oía incluso despierto. Voces débiles al borde de mi audición, palabras que no podía distinguir del todo. A veces sonaban como Ryder. A veces sonaban como los hombres que había perdido en batallas pasadas. A veces no sonaban como nada humano en absoluto. Me decían cosas. No órdenes, no exigencias, solo sugerencias. Fragmentos de pensamiento que se deslizaban en los míos hasta que no podía decir dónde terminaba mi mente y comenzaba la de ellos. Y la peor parte, tenían sentido. La sombra no era solo una flota. Era una idea, una forma de ser, una forma de ganar. 2 semanas después, Ryder me contactó de nuevo. La unidad de comunicaciones parpadeó en medio de la noche, despertándome de un sobresalto. Se me secó la garganta cuando su imagen llenó la pantalla. Parecía aún menos humano ahora. Su uniforme colgaba suelto sobre un cuerpo que parecía más afilado, más delgado, como una hoja afilada hasta un borde cruel. Sus ojos brillaban débilmente, ardiendo con algo más que luz. «Comandante», dijo. Su voz llevaba de nuevo ese eco estratificado, docenas de voces hablando a través de él. «Ha visto lo que hemos hecho. Ha visto en lo que nos hemos convertido». Forcé mi voz para que sonara firme. «He visto que ha ganado. ¿Pero a qué costo?». «Los susurros». Me interrumpí, sus labios se curvaron. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. «También le están llegando a usted», dijo. «Bien. Significa que está listo». ¿Listo para qué? Para la verdad. La pantalla brilló, y por un momento, la señal se amplió, mostrando no solo a él, sino a la flota detrás de él. Nunca olvidaré esa vista. Naves, miles de ellas, suspendidas en formación. Destructores humanos soldados a cruceros Celtari. Acorazados alienígenas cosidos con placas de acero. Estaciones convertidas en naves de guerra. Pero ya no eran solo naves. Sus cascos pulsaban con venas de luz como si algo vivo fluyera a través de ellos. Sombras se ondulaban por sus superficies como piel. Y el sonido, aunque el espacio es silencioso, juro que lo oí. Un pulso bajo y retumbante como un latido de corazón extendido por el vacío. «Ya no son máquinas», dijo Ryder, su voz casi reverente.
Son nosotros. Somos ellos. Carne y acero, sombra y fuego. Juntos, somos más que humanos, más que alienígenas. Somos inevitables. Se me revolvió el estómago. Se está perdiendo a sí mismo, almirante. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardientes llenando la pantalla. No, me encontré a mí mismo. Encontré lo que la humanidad estaba destinada a ser. Los Celtari pensaron que gobernaban por miedo, pero el miedo no es suficiente. El miedo se desvanece. El hambre perdura. Y nosotros somos hambre. La pantalla se apagó. Tampoco le conté al mando sobre esa transmisión. Ya se estaban destrozando a sí mismos con miedo y sospecha. Si supieran lo que había visto, intentarían destruir la flota, si es que pudieran. Y si fallaban, entonces nosotros seríamos los primeros en el menú. Pero la pregunta me atormentaba. ¿Tenía razón? Los Celtari finalmente se rompieron 3 meses después. Su imperio se había extendido por la mitad de la galaxia durante 10.000 años, pero se derrumbó en menos de 1. No por nuestros ejércitos, no por las frágiles flotas de la Tierra, sino por la sombra. Abandonaron sus fronteras, retirándose cada vez más profundo, dejando mundos atrás para que se pudrieran. Su propaganda se derrumbó en súplicas desesperadas, instando a la unidad contra el azote humano. Pero nadie se unió. Sus aliados los abandonaron. Sus vasallos se rebelaron. Sus colonias se rindieron sin luchar. La sombra no solo destruyó a los Celtari. Desmanteló la idea de la invencibilidad Celtari. Y sin embargo, incluso mientras la humanidad vitoreaba, incluso mientras los líderes de la Tierra se felicitaban por la victoria, solo sentí pavor porque Ryder no volvía a casa. La flota no regresó a la órbita de la Tierra, no atracó en nuestras estaciones, no saludó a nuestras banderas. Permaneció en el vacío, creciendo, pulsando, esperando, y los susurros se hicieron más fuertes. Una noche, me mostraron algo. No en un sueño, no en una alucinación, sino tan claro como una visión. Estaba de pie en el vacío, rodeado por la flota sombra. Las naves se alzaban a mi alrededor como titanes, sus venas brillando, sus cascos respirando. Y de su masa, surgió algo, una figura. Era Ryder. Pero no lo era. Su forma era más alta, más ancha, su piel entretejida con las mismas venas pulsantes. Sus ojos ardían como soles, y cuando habló, no fue solo con su voz, sino con el coro de miles detrás de él. Eres uno de nosotros, dijeron las voces. Siempre has sido uno de nosotros. Sientes el hambre. Entiendes la verdad. La sombra no es un enemigo. La sombra es el futuro. Desperté jadeando, empapado en sudor. Pero el susurro persistió, no en mis oídos, sino en mi pecho, latiendo al ritmo de mi propio corazón. A la mañana siguiente, los cielos de la tierra se llenaron de fuego. No por un ataque, sino por nuestra propia gente. Las protestas se convirtieron en disturbios. Los civiles exigían respuestas. Querían ver la flota, darle la bienvenida a casa, desfilar a Ryder como el salvador de la humanidad. Pero el mando no podía darles lo que querían porque la verdad era peor que el silencio. Los políticos discutían a puerta cerrada. Algunos querían abrazar a Ryder por completo, arrodillarse ante la sombra y llamarlo el destino de la humanidad. Otros querían cortar todos los lazos, preparar defensas contra nuestra propia flota. Ningún bando ganó. La sombra no esperó permiso. Esa noche, cada pantalla en la tierra parpadeó. Cada unidad de comunicaciones, cada torre de transmisión, cada mesa holográfica. Por un momento, todas se apagaron. Y luego, en todo el planeta, apareció su rostro. Ryder. Pero no el Ryder que recordábamos. Su cuerpo era demacrado e inhumano, sus venas brillando, su voz estratificada con ese coro. Detrás de él, la flota sombra se cernía como una tormenta. Pueblo de la tierra, dijo, somos victoriosos. Los Celtari están rotos. La galaxia es nuestra para tomarla, pero esto no es el final. Es el comienzo. La sombra no es su enemigo. La sombra son ustedes. Únanse a nosotros. Conviértanse en más. Aliméntense,
crezcan, perduren. La transmisión terminó tan repentinamente como comenzó. Y por primera vez en mi vida, sentí verdadero terror, no de los Eltari, no de la guerra, sino de nosotros, porque sabía que la gente le respondería. Le darían la bienvenida a la sombra. Se entregarían voluntariamente, y una vez que lo hicieran, no habría vuelta atrás. La tierra se desgarró en los días posteriores a la transmisión de Ryder. Las calles de las ciudades se convirtieron en zonas de guerra. La mitad de la población lo trataba como un Mesías, el salvador de la humanidad, que había hecho lo imposible y roto el imperio Celtari. Ondeaban pancartas con su rostro lleno de cicatrices, coreaban su nombre y suplicaban ser llevados a la sombra. La otra mitad lo llamaba monstruo, una abominación que había vendido el alma de la humanidad por la victoria. Sus carteles decían: humano, no sombra, y la tierra no es tuya. La sangre corrió por las calles. Los disturbios se convirtieron en batallas. Los soldados se desplegaron no contra alienígenas, sino contra civiles, contra su propia gente. Y yo, que Dios me ayude, entendía a ambos bandos porque había visto lo que la sombra podía hacer. La había visto destrozar flotas que habían existido durante siglos. Había visto el miedo que talló en los Eltari. Un miedo tan profundo que destrozó su imperio. Ese tipo de poder era embriagador. Pero también había visto los ojos de Ryder ardiendo con algo que ya no era del todo humano. El poder siempre tiene un precio, y no estaba seguro de que la tierra estuviera dispuesta o fuera capaz de pagarlo. El mando no estaba mejor. La sala de guerra era un pozo de voces gruñendo. Hombres y mujeres gritándose unos a otros, puños golpeando mesas de acero. Algunos querían invitar a Ryder a volver, poner la flota bajo la bandera de la tierra oficialmente, hacer de la sombra nuestra arma. Otros exigían que nos preparáramos para luchar contra él, para construir defensas, para reunir lo que quedaba de nuestras flotas convencionales. ¿Y yo? Me senté en silencio, mirando el mapa holográfico donde la última ubicación conocida de la flota sombra pulsaba como un latido. No hablé porque sabía que ninguno de los dos bandos escucharía. Comandante, me espetó uno de los generales. Usted conocía a Ryder. Sirvió con él. ¿Qué haría él? Levanté la vista lentamente. Ganaría, sin importar el costo. El general golpeó la mesa con el puño. Esa no es una respuesta. Pero lo era. Era la única respuesta que importaba. Los susurros no se detuvieron. Me siguieron a cada rincón silencioso, enroscándose en mis pensamientos, sangrando en mis sueños. Ya no eran palabras. No solo palabras. Eran sentimientos. Hambre. Orgullo. Triunfo. Una promesa de fuerza tan grande que eclipsaba todo miedo. Y comencé a sentirlo en mi cuerpo también. Mi corazón latía más rápido en momentos extraños, no por el esfuerzo, sino al ritmo de otra cosa. A veces mi piel se erizaba como si manos invisibles me rozaran. Y una vez, cuando me miré en el espejo, juré que vi mis ojos brillar débilmente en la oscuridad. No se lo dije a nadie. Fue una semana después que las primeras naves de la Tierra desertaron. El Resolute, un acorazado estacionado sobre Marte, rompió la formación sin previo aviso y desapareció en el vacío. El Ironclad lo siguió 2 días después. Luego la mitad de un escuadrón de cruceros cerca de las colonias jovianas. No fueron robados. No fueron secuestrados. Sus tripulaciones se fueron voluntariamente, respondiendo a la llamada de Ryder. Y cada vez, los susurros se hacían más fuertes. El mando entró en pánico. Se declaró la ley marcial. Las naves fueron bloqueadas. Los oficiales vigilaban las 24 horas. Pero no puedes protegerte contra una idea. No puedes construir muros contra el hambre. Y en eso se había convertido la sombra. No solo una flota, no solo la creación de Ryder, sino una idea que se enterraba en los corazones de los hombres y se negaba a soltar. Recibí otro mensaje la noche en que el Resolute desapareció. Esta vez no era solo texto. Era una voz, suave y baja, arrastrándose por los altavoces de la unidad de comunicaciones. Comandante, susurró, ¿por qué se resiste? Lo ha sentido. Nos ha oído. Sabe lo que somos, lo que podemos ser. No necesita temer a la sombra.
Usted es la sombra. Mis puños se cerraron, las uñas clavándose en mis palmas. No lo soy, sí sé. La voz se rió, un sonido como 1000 hombres riendo a la vez. Lo será. La transmisión terminó y me di cuenta entonces de que Ryder ya no solo me hablaba a mí. Hablaba a través de mí. Los susurros no venían de fuera. Estaban creciendo dentro. Los disturbios empeoraron. Los nacidos de la sombra, como se llamaban los seguidores de Ryder, comenzaron a organizarse. Llevaban brazaletes negros, se pintaban la cara con rayas de ceniza y marchaban por las calles coreando su nombre. Atacaban a quienes se oponían a él, los arrastraban a callejones, dejaban sus cuerpos colgando de las farolas como advertencias. Y por cada hombre que luchaba contra ellos, 2 más se unían. El gobierno de la tierra se fracturó. Distritos enteros cayeron bajo el control de los nacidos de la sombra. Las colonias declararon lealtad a Ryder. La sombra ya no estaba solo en nuestras fronteras. Estaba dentro de nuestros hogares, nuestras calles, nuestros corazones. Y yo me sentía arrastrado hacia ella, paso a paso, pensamiento a pensamiento. Una noche, me paré en el balcón de mis aposentos, mirando la ciudad en ruinas debajo. Incendios ardían en la distancia, el humo enroscándose en el cielo nocturno. Podía oír disparos resonando en las calles, los gritos de hombres matando a hombres. Y entonces lo vi, no en carne, no en sombra, sino en mi mente. Ryder, de pie a mi lado, la cicatriz brillando, los ojos ardiendo. Esto es caos, susurré. Esto es nacimiento, dijo. Su voz estaba dentro de mí, detrás de mí, a mi alrededor. Luchan porque temen el cambio. Pero el cambio está llegando, lo quieran o no. Usted lo sabe. Lo siente. Únase a mí, comandante. Deje de resistirse. La sombra no es su enemigo. Es su destino. Me giré. Pero por supuesto no estaba allí. Solo la noche vacía, pero mi pecho se agitaba, mi corazón latiendo en ese mismo ritmo alienígena. Y por primera vez, casi dije que sí. Al día siguiente, el mando cayó. Los nacidos de la sombra se infiltraron en el complejo. Los oficiales desertaron. Los soldados volvieron sus armas unos contra otros. Apenas escapé, huyendo a través del caos con solo una pistola y la unidad de comunicaciones que llevaba los malditos mensajes de Ryder. No recuerdo a cuántos hombres disparé esa noche. Demasiados. Demasiado pocos. Solo recuerdo la mirada en sus ojos, mitad miedo, mitad fe, mientras gritaban el nombre de Ryder antes de morir. Al amanecer, el gobierno de la Tierra había desaparecido. La sombra se había apoderado del corazón de nuestro mundo sin disparar un solo tiro desde la órbita. Y yo me quedé de pie entre las cenizas, los susurros gritando en mi cabeza, sabiendo que solo quedaba una opción. Resistir y ser destruido, o abrazar y ser devorado. La Tierra ya no era la Tierra. Las ciudades humeaban, sus horizontes rotos por el fuego y el humo. Las calles corrían rojas con la sangre de hombres que una vez se llamaron hermanos. El aire llevaba el hedor a carne quemada y ozono de tiroteos interminables. Y sobre todo, en órbita, la flota sombra se cernía como una tormenta a punto de estallar. No nos disparó. No lo necesitaba. El planeta se estaba destrozando a sí mismo sin un solo bombardeo desde la órbita. Los nacidos de la sombra marchaban abiertamente por las ruinas ahora. Brazaletes negros bien atados, rostros manchados de ceniza, sus cánticos resonando como himnos de adoración. Se movían con una unidad que me asustaba más que cualquier ejército. Ya no eran solo hombres. Eran creyentes, y la creencia es más afilada que el acero. Me escondí en los esqueletos de los edificios, moviéndome de sombra en sombra como un animal acosado. Cada esquina resonaba con los susurros en mi cráneo. Cada reflejo llevaba un destello de ojos que no eran los míos. Ya no podía decir si la sombra me estaba persiguiendo o llamándome a casa. La unidad de comunicaciones cobró vida en la tercera noche. Apareció el rostro de Ryder. No, no su rostro. Ya no. Estaba estirado y delgado. Su piel entretejida con venas brillantes. Sus ojos eran pozos de carbón ardiente. Parecía un hombre, un cadáver y un dios,
todo a la vez. Comandante, dijo, su voz estratificada con innumerables ecos. ¿Por qué huye? Apreté la mandíbula. Porque en lo que se ha convertido no es humano. Inclinó la cabeza, una leve sonrisa cortando ese rostro en ruinas. La humanidad era una jaula. La rompimos. Nos hemos convertido en lo que la galaxia siempre temió que pudiéramos ser. Más que carne, más que acero, sombra. Mis puños temblaron. Ha destruido la Tierra. No, dijo suavemente. La he liberado. Gritan porque tienen miedo del cambio, pero el miedo se desvanece. El hambre perdura. Lo has sentido, ¿verdad? Los susurros, el ritmo. Ya es uno de nosotros. La comunicación se cortó antes de que pudiera responder. Pero tenía razón. Lo había sentido. Cada hora el hambre roía más profundo y cada hora resistir se sentía más como desgarrarme a mí mismo. Al día siguiente, los nacidos de la sombra me encontraron. Fui acorralado en una torre de apartamentos destrozada. Nada más que hormigón agrietado y cristales rotos a mi alrededor. Mi pistola hizo clic en vacío después del tercer disparo. Y me preparé para el final. Pero en lugar de matarme, dejaron caer sus armas y se arrodillaron. Comandante, susurró uno de ellos, su rostro manchado de ceniza, sus ojos muy abiertos de devoción. Él lo llama. Le pertenece a él, a nosotros. Las manos se extendieron, no para golpear, sino para guiar. Y yo, Dios, ayúdame. Los dejé. Me llevaron a través de las ruinas. Sus cánticos se hicieron más fuertes a medida que más se unían. Sombra, sombra, sombra. Mi nombre en sus labios, ligado al de Ryder como si yo fuera una especie de profeta. Y entonces el cielo se partió. La flota sombra descendió. Había visto naves antes, naves de guerra, portaaviones, acorazados. Pero esto no era una flota. Era una tormenta viviente. Miles de naves suspendidas sobre el planeta, sus cascos ondulando con venas de luz, sus sombras extendiéndose por la atmósfera como las alas de una bestia. Una nave rompió la formación, descendiendo más bajo, tapando el sol. Su superficie se retorcía como músculo bajo el acero, viva, respirando. Una rampa se desplegó y los nacidos de la sombra me empujaron hacia adelante, cantando más fuerte, sus voces quebrándose de éxtasis. Pisé la rampa y los susurros se detuvieron. Por primera vez en meses, silencio. Dentro, la nave no era de metal. Era de carne. Las paredes pulsaban con venas de luz. Los suelos latían bajo mis botas. El aire sabía a hierro y ceniza. Cada paso se sentía como caminar más profundo en el vientre de una vasta bestia. Y en su corazón lo encontré. El almirante Ryder. O lo que quedaba de él. Era más alto que cualquier hombre que hubiera conocido. Su cuerpo entretejido con sombra viviente, sus brazos veteados de luz. Sus ojos ardían no con fuego, sino con hambre. El coro de voces que hablaba a través de él hacía vibrar el aire. Comandante, dijo, abriendo los brazos. Al fin. Tragué saliva, la garganta seca. ¿Qué es usted? Somos lo que la humanidad estaba destinada a ser. Somos sombra, carne y acero, hambre y voluntad. Somos la respuesta a cada imperio que nos creyó débiles. Somos la victoria. Negué con la cabeza. Se ha perdido a sí mismo. Su sonrisa cortó como un cuchillo. Nos he encontrado. Se acercó, las sombras ondulando a su alrededor. ¿Lo siente? Sé que sí. El hambre, el ritmo. Ya está en usted. Únase a nosotros. Sea más que un hombre. Sea sombra. Los susurros surgieron de nuevo, rugiendo en mi cráneo. Pero ya no eran susurros. Eran canciones, promesas, poder. Vi visiones, flotas desmoronándose ante mí, estrellas ardiendo, la galaxia misma inclinándose ante nosotros. Sentí la fuerza inundar mis venas, más que humano, más que vivo. Y por un momento terrible y hermoso, lo quise. Mire la tierra, dijo Ryder, su voz resonando como un trueno. Se destrozan a sí mismos porque se aferran a la debilidad. Únase a mí y podremos reconstruir.
No como humanos, no como Seltari, como algo más grande, como sombras. Miré sus ojos ardientes. Mi corazón latía en ese ritmo alienígena. Cada latido gritando, sí, sí, sí. Pero en algún lugar profundo bajo el hambre, recordé los rostros de los hombres que había perdido. Los que habían luchado a mi lado, muerto a mi lado, no por poder, no por hambre, sino el uno por el otro, por la tierra, por la humanidad. Y susurré, no. La sonrisa de Ryder vaciló. Por primera vez, vi la sorpresa resquebrajar su máscara. Se unirá, dijo, su voz más fría ahora. No puede resistir para siempre. Quizás no, dije. Mi voz tembló, pero la forcé a ser firme. Pero moriré como un hombre antes de vivir como una sombra. Sus ojos ardieron más intensamente, las sombras retorciéndose a su alrededor como serpientes. Por un latido, pensé que me mataría, que lo acabaría allí. Pero en cambio, se rió. Una risa baja, profunda, terrible, que sacudió las paredes de la nave viviente. Bien, dijo. Luche contra mí. Resístame. La sombra se alimenta de la lucha. Cada negación hace que su hambre sea más aguda. ¿Se romperá, comandante? Todos se rompen. ¿Y cuando lo haga? Se inclinó, sus ojos ardientes clavándose en los míos. Me lo agradecerá. Las sombras lo engulleron y desapareció. Los nacidos de la sombra me llevaron de vuelta afuera, cantando más fuerte que nunca, como si mi negativa solo me hubiera hecho más sagrado a sus ojos. Tropecé en las calles en llamas, la flota cerniéndose sobre mí, mi corazón latiendo con el hambre que había negado. Y supe entonces la verdad. Esta guerra ya no era entre la tierra y los Seltari. Ni siquiera era entre la tierra y la sombra. Era entre la sombra y yo, y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría ganar. La tierra se dobló, y luego se rompió. Los nacidos de la sombra no solo se alzaron. Lo engulleron todo. Distrito por distrito, ciudad por ciudad, colonia por colonia. Los cánticos se extendieron hasta que ningún rincón de nuestro mundo quedó intacto. Las fuerzas de la resistencia fueron masacradas o absorbidas. Las familias se volvieron unas contra otras. Los niños se pintaron la cara de negro y susurraron el nombre de Ryder como una oración. Y sobre todo, la flota sombra pendía en los cielos, paciente, silenciosa, como un dios viendo a sus adoradores desangrarse. Caminé por las ruinas de mi hogar y apenas lo reconocí. Los rascacielos que una vez tocaron las nubes eran cascarones ennegrecidos. Las calles donde una vez vi desfiles y mercados ahora corrían con sangre y pancartas tintadas con la marca de la sombra. Incluso el aire era diferente, más espeso, más pesado, zumbando con ese mismo ritmo alienígena que me había atormentado durante meses. El hambre dentro de mí se hacía más fuerte cada día. Ya no eran solo susurros. Era una presencia constante enroscándose en mis pensamientos, doblegando mi voluntad. Cada vez que cerraba los ojos, veía visiones, naves ardiendo, flotas desmoronándose, estrellas inclinándose ante mí. Y cada vez que despertaba, mi pecho palpitaba con orgullo y pavor en igual medida. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría luchar contra ello. Encontré a la resistencia escondida en las ruinas de la vieja Moscú. Una docena de hombres, quizás menos, harapientos y rotos, sus uniformes desgarrados, sus ojos huecos. Me reconocieron al instante, saludaron con manos temblorosas. Comandante, carraspeó su líder. Pensábamos que estaba muerto. Todavía no, musité. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, más profunda, más pesada, con un leve eco. Recé para que no lo notaran. Me suplicaron que los liderara. Hablaron de contraatacar, de sabotear convoys de los nacidos de la sombra, de reunir los últimos restos de la humanidad. Pero sus palabras sonaban huecas. Podía verlo en sus ojos. No creían en su propia esperanza. Ya no. Y cuando dormían, los oía susurrar en la oscuridad. No oraciones a Dios, no maldiciones contra Ryder, sino susurros a la propia sombra. El hambre los había alcanzado también. Nadie era inmune. 2 noches después, soñé con Ryder de nuevo.
Estaba de pie en el vacío, más alto de lo que ningún hombre tenía derecho a ser. Su cuerpo una fusión de carne y acero, sus venas brillando con esa luz profana. La flota pendía detrás de él como una corona de fuego, pulsando, viva. Aún resiste, dijo, su coro de voces sacudiendo las estrellas. No soy suyo, escupí. Sonrió. Todavía no, pero lo será. La sombra se alimenta de la lucha. Cuanto más duro luche, más dulce será la rendición. Su mano se extendió, y por un latido, lo sentí. El torrente de poder, el éxtasis de convertirse en más que humano. Mi cuerpo zumbó, mis venas ardieron con luz. Me vi de pie a su lado, comandando flotas, quemando mundos, mi nombre temido en todas las galaxias. Y entonces desperté, temblando, jadeando, el sudor empapando mi piel. Mi corazón martilleaba en ese ritmo maldito, cada latido gritando una verdad que no quería oír. Lo deseaba. La resistencia cayó en una semana. Los nacidos de la sombra nos encontraron, vertiéndose a través de las ruinas con cánticos que sacudían el suelo. Los hombres lucharon valientemente, pero sus balas no significaron nada contra creyentes que acogían la muerte como una comunión. Uno a uno, cayeron, abatidos a tiros, desgarrados, o peor, arrastrados, gritando, a las sombras para ser rehechos. Yo también luché. Dios sabe que luché. Mi rifle ardía en mis manos. Mi pistola hizo clic en vacío. Mi cuchillo se tiñó de rojo. Pero por cada nacido de la sombra que maté, 2 más lo reemplazaron. Y a través de todo, el hambre gritaba en mi cráneo. Únete, aliméntate, conviértete. Cuando el último de la resistencia yacía muerto, me quedé solo, jadeando, mi cuchillo resbaladizo de sangre. Los nacidos de la sombra no me mataron. Cayeron de rodillas, inclinando la cabeza, coreando mi nombre junto al de Ryder. Dejé caer el cuchillo y me alejé tropezando. Las calles de la tierra se volvieron más tranquilas en las semanas siguientes. No pacíficas, nunca pacíficas, sino ordenadas. Los nacidos de la sombra patrullaban abiertamente, sus brazaletes negros brillando a la luz del fuego, sus cánticos manteniendo el ritmo con el latido del corazón en los cielos. Los disturbios habían terminado. La resistencia había desaparecido. Y aquellos que no se habían unido a la sombra vivían como sombras en todo menos en el nombre. ¿Y yo? Deambulaba por ello como un fantasma. La gente me miraba de otra manera ahora. Inclinaban la cabeza, susurraban mi nombre, se acercaban como para tocarme. Para ellos, yo no era solo un hombre. Era un profeta, el elegido de Ryder. Y parte de mí, Dios me ayude, se deleitaba en ello. Fue entonces cuando los Eltari contraatacaron, no con flotas, no con ejércitos, sino con desesperación. Un último y desesperado estertor de desafío. Lanzaron asteroides a nuestra órbita, sus superficies equipadas con ojivas de fusión. Los detonaron sobre la atmósfera, haciendo llover fuego sobre la Tierra. Ciudades ardieron, océanos hirvieron, millones murieron gritando en las calles. Y la sombra respondió. La flota descendió, borrando las estrellas. Rayos de fuego negro rasgaron los cielos, destrozando los asteroides, despedazando las naves Eltari antes de que pudieran escapar. La batalla duró menos de 1 hora. Cuando terminó, los Eltari se habían ido, pero la tierra estaba rota. Los supervivientes se reunieron en las calles, sus rostros vueltos hacia arriba, sus voces elevándose en cánticos. No por la humanidad, no por la tierra, por la sombra, por Ryder, por mí. Y yo estaba entre ellos, mi pecho latiendo con ese ritmo alienígena, mis venas ardiendo con luz. Estaba perdiendo. Esa noche, Ryder vino a mí de nuevo, no en sueños, no en susurros, sino en carne y hueso. Las sombras se separaron en las ruinas del antiguo Kremlin, y él emergió, más alto que cualquier hombre, su cuerpo pulsando con luz viviente. Sus ojos ardían de hambre y triunfo. «Comandante», dijo, su coro sacudiendo las piedras. «Ha llegado el momento. Ha resistido lo suficiente. Únase a mí. Póngase a mi lado. Juntos, no solo conquistaremos la galaxia. Nos convertiremos en ella». Temblé,
mis puños apretados, mis dientes rechinando. El hambre gritaba en mí, desgarrando mis huesos, suplicándome que me rindiera. Visiones inundaron mi mente. Poder, gloria, eternidad. Y entonces volví a ver los rostros. Los hombres que había perdido. Los amigos que había enterrado. Los civiles que habían muerto gritando mientras la sombra consumía sus mundos. Mi voz se quebró mientras susurraba, «No». Los ojos de Ryder se entrecerraron. «Aún resiste», dijo. Su voz ya no era paciente, ni burlona. Era fría, dura, afilada por la furia. «Muy bien, aprenderá. De una forma u otra, será mío». Las sombras lo engulleron de nuevo, dejándome solo en las ruinas. Pero sabía que tenía razón. Cada día, mi resistencia se debilitaba. Cada noche, el hambre se hacía más fuerte. Y pronto me rompería. El mundo terminó silenciosamente. No con fuego, no con explosiones, no con el rugido de flotas alienígenas, sino con silencio. El tipo de silencio que presiona contra tu pecho hasta que no puedes respirar. El tipo de silencio que te dice que algo vasto y final se ha asentado sobre todo. La Tierra ya no era un planeta. Era una colmena. Los nacidos de la sombra gobernaban las calles, sus cánticos resonando a través de ciudades en ruinas. Banderas negras colgaban de cada torre rota, pintadas con marcas que no eran palabras, sino símbolos, líneas pulsantes que parecían vivas, que parecían moverse si las mirabas demasiado tiempo. La gente ya no se resistía. Inclinaban la cabeza, susurraban los cánticos y se movían como soñadores en las garras de una pesadilla que habían llegado a amar. Sobre nosotros, la flota sombra pendía en órbita, tan vasta que borraba las estrellas. Las naves ya no parecían máquinas. Sus cascos se ondulaban como músculos, sus luces pulsaban como venas, sus sombras se extendían por los cielos como alas. Y dentro de mí, el hambre rugía. No había dormido en días. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ryder de pie en el vacío. Su mirada ardiente taladrándome. Su voz llenándome de promesas que no podía silenciar. Lo oía cuando caminaba, cuando comía, cuando intentaba pensar. Únete a mí, aliméntate, conviértete. Mi cuerpo había comenzado a cambiar. Mi reflejo ya no parecía del todo humano. Mis ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Mis venas se iluminaban con hilos de fuego bajo mi piel. Mi latido ya no seguía su antiguo ritmo. Pulsaba con el ritmo de la flota, con el ritmo de la sombra. Y sin embargo, de alguna manera, todavía resistía. No porque creyera que podía ganar, no porque pensara que la humanidad podría recuperarse, sino porque una pequeña y obstinada parte de mí se negaba a inclinarse, incluso si me mataba. El empujón final llegó la noche en que la Tierra cayó por completo. Los Eltari lanzaron un último ataque, una carrera suicida de lo que quedaba de su imperio. Cientos de naves, maltrechas y desesperadas, precipitándose hacia la órbita de la Tierra. No vinieron a conquistar. Vinieron a morir. Me paré en las ruinas de un rascacielos mientras el cielo se iluminaba con fuego. La flota sombra se movió como un depredador, deslizándose entre sus naves, destrozándolas una por una. La batalla no fue una batalla en absoluto. Fue una masacre. Los Eltari gritaban en sus comunicaciones, sus voces llenas de terror, suplicando misericordia. La sombra no dio ninguna. Y entonces, en medio de la carnicería, Ryder habló. Su voz tronó en cada canal, en cada pantalla, en cada mente. Sean testigos del fin de sus amos. Sean testigos del ascenso de la sombra. La humanidad ya no es presa. Somos el hambre que todo lo devora. La flota se abalanzó, y en minutos los Eltari desaparecieron. Su imperio murió no con dignidad, sino con silencio, y la tierra rugió de vítores. La gente no celebró la supervivencia. No celebraron la libertad. Celebraron la sombra. Caí de rodillas en los escombros, mi pecho agitado, mi piel ardiendo. El hambre me desgarraba como garras, gritando más fuerte que nunca. Únete, únete, únete. Me puse una pistola en la sien, mi dedo temblando en el gatillo. Mejor morir como un hombre que vivir como una sombra.
Pero mi dedo no se movía. Mi cuerpo no obedecía. Mi mano temblaba, el cañón presionando contra mi piel, pero el hambre me detenía. Y entonces vino él. Ryder emergió de las sombras como un dios encarnado. Era más alto ahora, más ancho, su cuerpo brillando con venas de fuego, sus ojos ardiendo como soles. El suelo tembló con su presencia, el aire vibrando con el coro de voces que hablaba a través de él. «Comandante», dijo, su voz a la vez trueno y susurro. «Ha llegado el momento». Me obligué a ponerme de pie, aunque mis piernas temblaban. «No me uniré a usted». Sonrió. «Ya lo ha hecho. Mírese. Ya no es humano. La sombra está en usted. Siempre ha estado en usted. ¿Por qué luchar contra lo que ya es?» «Prefiero morir», escupí. Su mirada ardiente me atravesó. «Entonces muera, pero no lo hará. La sombra no se lo permitirá». Y supe que tenía razón. Mi dedo todavía temblaba en el gatillo, pero el hambre me detenía. Mi cuerpo ya no era mío. Se acercó, su presencia llenando las ruinas, las sombras retorciéndose como serpientes a sus pies. «¿Lo ve ahora?», preguntó. «La galaxia nos pertenece. Los Celtari se han ido. Los otros caerán. Y la Tierra es el corazón de la sombra. No se está perdiendo a sí mismo. Está encontrando su lugar. Esté a mi lado. Juntos, devoraremos las estrellas». Visiones se estrellaron contra mí. Flotas inclinándose ante nosotros. Mundos ardiendo. Galaxias temblando. El poder surgió por mis venas. Embriagador. Irresistible. Por un momento, no quise nada más que extender la mano y tomar la suya. Pero entonces recordé a los hombres que había enterrado. Las familias destrozadas. Los niños quemados en las calles. Los rostros de la resistencia, rotos y ensangrentados. Aún luchando cuando la esperanza se había ido. Y susurré. «No». Por primera vez, la sonrisa de Ryder vaciló. «Aún resiste», dijo. Su coro de voces vaciló, teñido de ira. «Pero no importa. La sombra se alimenta de la resistencia. Cuanto más luche, más fuertes nos volvemos. Se romperá. Todos ustedes lo harán». Su mano se extendió hacia mí. Sombras retorciéndose de sus dedos. Las sentí clavarse en mi piel, ardiendo, tirando, atrayéndome más cerca. Mis rodillas se doblaron. Mi corazón gritó. Mi visión nadó. Y entonces, silencio. Los susurros se detuvieron. El hambre se calmó. Por un imposible latido, fui libre. Levanté la pistola y disparé. El disparo resonó en las ruinas, rasgando mi cráneo. El dolor explotó. La luz inundó mi visión. Y por un momento, pensé que había terminado. Pero cuando la luz se disipó, todavía estaba de pie. La pistola cayó al suelo, su cañón humeando. Mi sangre goteaba por mi sien, y el hambre se rió. La herida se selló ante mis ojos, venas brillantes tejiendo la carne de nuevo. Mi reflejo en el cristal destrozado mostró ojos ardiendo como los de Ryder, venas pulsando con fuego. Había perdido. La sonrisa de Ryder regresó, más ancha que nunca. «¿Lo ve ahora?», susurró. «No hay muerte, no hay fin, solo sombra. Es mío». Me hundí de rodillas, mi pecho agitado, mi cuerpo ya no era mío. El hambre surgió a través de mí, triunfante, imparable. Y en ese momento, lo entendí. La humanidad se había ido. Los Celtari se habían ido. La galaxia era nuestra. No como hombres, no como humanos, como sombras. La flota sombra rugió en los cielos, sus venas brillando, sus voces resonando por las estrellas. La tierra se inclinó, la gente cantando, sus rostros iluminados por la devoción. Y yo, una vez un hombre, una vez un soldado, una vez un comandante, me incliné también. No porque quisiera, no porque lo eligiera, sino porque la sombra me había devorado y ya no había vuelta atrás.